Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro del Evangelio de Marcos, el capítulo 7. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin haberse lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a las tradiciones de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones, y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan los mandamientos de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer sus propias tradiciones. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple con tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme atento y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra a la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él le respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura?
pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Y así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí procede la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Jesús decidió irse hacia la tierra de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griego y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara el demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y, dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efata, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Hoy, de la palabra que hemos escuchado tú y yo, hermanos, ¿qué nos quiere decir Dios para nuestra propia vida? Hoy, ¿qué nos quiere decir? Hoy Dios nos habla de algo sumamente importante para nosotros. Algo que debemos de ver muy bien y no nos debemos dejar engañar por las tradiciones y las doctrinas de hombres, hermanos. Fíjate bien, no nos debemos dejar engañar por las tradiciones y las doctrinas de hombres. Hoy Dios nos habla claramente de las tradiciones de los hombres y de la doctrina de los hombres y de la doctrina realmente de Dios. Y nos hace la pregunta correctamente: ¿tú qué estás siguiendo en tu vida? ¿Estás siguiendo tradiciones de hombre? ¿Estás siguiendo doctrinas de hombre? ¿O realmente estás siguiendo la doctrina verdadera de Dios? ¿Qué estás siguiendo tú, hermano? Tú que te encuentras en este momento,
Tú que vienes constantemente a escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú estás siguiendo realmente, hermanos? Porque hoy Dios nos habla de dos doctrinas. Nos habla de la doctrina de Él, del Evangelio, de Jesucristo, y nos habla de la doctrina de hombres. Nos habla para que veamos qué es la doctrina que estamos siguiendo, si la de hombres o la de Dios. Porque la lectura de hoy también nos dice claramente y nos pregunta, aparte de decirnos qué doctrina estamos siguiendo, nos pregunta y nos dice claramente nuestro Padre Dios Yahvé. Así como se lo dijo en aquel entonces al pueblo. Cuando les dice, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Tú cómo honras a Dios, hermano? ¿Tú cómo honras a Dios? ¿Lo honras de labios para afuera o lo honras realmente con todo tu corazón? Si lo honras de labios para afuera, que nomás de tus labios para afuera es lo que sale y lo que dice, pero tu corazón está súper lejísimos, estás equivocado y estás mal, hermanos. Y así hoy Dios nos lo dice. Y vamos dejando que la palabra de Dios nos vaya explicando para que podamos ir entendiendo. En aquel entonces, en la lectura, hay un acontecimiento con los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y ese acontecimiento lleva al contexto del tema de las tradiciones de los hombres y a las que muchos hombres se aferran y descuidan lo que realmente Dios quiere que se haga. Dios quiere que se haga la voluntad de Él, que se siga lo que Él está diciendo y que no sigamos las tradiciones ni las cosas de los hombres. Y así dice la palabra de Dios. Fíjate bien, empieza diciendo: los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin haberse lavado antes las manos. Fíjate bien, aquí empieza todo el contexto del tema. Jesús anda con sus apóstoles. A sus apóstoles les da la hambre como cualquier persona. Los apóstoles encuentran donde hay, dice la palabra de Dios, donde había trigo, donde había comida, donde había espigas para comer. Encuentran los discípulos y tenían hambre. Era tanta el hambre que tenían que ellos empiezan a agarrar la comida con las manos y empiezan a comer. Pero no falta el metiche y la persona que nomás está viendo qué está pasando o qué está sucediendo para empezar, en pocas palabras, a tiznar, para empezar a meter su cuchara y empezar supuestamente a corregir a las demás personas, porque supuestamente esa persona es una persona intachable, hermanos. Y en este mundo, en la actualidad, hay muchas personas que aparentan, fíjate bien la palabra, que aparentan ser intachables y son unas hijas de sus santas, que para qué te cuento. Y así pasa en esta lectura. Fíjate bien, dice la palabra de Dios
que estaban con ellos algunos maestros de la ley, llegados de Jerusalén. ¿Quién eran los maestros de la ley? Supuestamente eran unas personas intachables, que a los ojos de los hombres eran unas personas intachables, irreprochables, que se les pudiera reprochar algo, no, porque eran unas personas intachables que supuestamente llevaban toda su vida correctamente, hermanos. Y en este mundo, ¿cuántas personas hay que se creen intachables y que supuestamente aparentan ante los ojos de los hombres llevar una vida intachable, una vida perfecta? Y resulta que las personas son las peores personas que hay en este mundo, hermanos. Porque así ocurre con estos personajes, con los maestros de la ley de aquel entonces. Eran unas personas súper intachables. No les podías acusar de nada y nada porque eran unas personas honorables, intachables ante los ojos de quién, de los hombres, pero no ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios era lo peor, hermanos. Y así lo manifiesta la lectura, y por eso es que se habla y se dice así. Fíjate bien, te estoy ya dando ejemplos para que vayas entendiendo. Y otra vez te voy leyendo. Fíjate bien con lo que te acabé de decir y cómo es la lectura, Gente metiche, gente que nomás está viendo qué hacen todas las demás personas para supuestamente corregir a las demás personas, porque ellos son unas personas intachables, unas personas totalmente intachables ante los ojos de Dios. Y así eran esas personas que dice la lectura de hoy, que son los maestros de la ley. Fíjate bien, no te damos leyendo, dice la palabra de Dios, dice: los fariseos se juntaron en torno a Jesús. Los fariseos, toda una multitud que no querían a Jesús. Y con ellos habían algunos maestros de la ley. Los maestros de la ley eran las personas que conocían perfectamente la ley de Dios y que por conocer supuestamente la ley de Dios eran unas personas intachables, unas personas rectas de su vida ante los ojos de los hombres, no ante los ojos de Dios. Y esas personas andaban viendo a ver qué hacían los discípulos de Jesús para supuestamente corregirlos y echársela encima, porque ellos eran unas personas intachables. Y ven la oportunidad con los apóstoles cuando dice la lectura: y de maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús estaban comiendo. Esta gente, los maestros de la ley, los maestros de la ley, se fijaron que los discípulos estaban comiendo, dice, esta gente se fijó que algunos de los discípulos de Jesús estaban su comida comiendo con manos impuras. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con las manos impuras, es decir, sin haberse lavado las manos. Los maestros de la ley estaban fijando en eso. Y como eran remetiches, que andaban nomás buscando la manera de cómo atacar y agredir a Jesús con sus apóstoles, y encontraron la oportunidad. Y así en la actualidad, hermanos, hay personas intachables que nomás andan viendo cómo chingar a la gente. Y en la primera cosita que encuentran, ahí van supuestamente como las grandísimas personas intachables de este mundo. Y ahí van a tiznar. Y así pasa aquí. Supuestamente eran personas intachables y andaban buscando la manera de cómo agredir a Jesús. Y encuentran la oportunidad por medio de sus discípulos. Y la lectura sigue diciendo: porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a las tradiciones de sus mayores. Están aferrados a las tradiciones. Los fariseos y el resto de los judíos, que entre esos entran los maestros de la ley. Dice, están aferrados a las tradiciones de sus mayores, de sus antepasados, a las tradiciones de seres humanos, que muchas veces inculcan a las demás gentes y se va de generación en generación con esa tradición. Y así pasaba aquí. Dice, y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Ellos no comían sin haberse lavado cuidadosamente las manos.
Pero vieron a los discípulos que estaban comiendo con las manos sucias y que dijeron, aquí es cuando, ahora sí. Y así pasa en la actualidad con esas gentes que se creen súper superiores, que se creen intachables, que se creen que llevan una vida recta. Pero desgraciadamente esas personas que se creen intachables y que se creen que llevan una vida recta, hermanos, está comprobado que son las peores personas que puede existir en el mundo, hermanos. Y así pasaba con los maestros de la ley. Ellos eran supuestamente unas personas intachables ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios eran las peores personas, porque ese conocimiento que tenían no les ayudaba, sino que al contrario les perjudicaba, y lo utilizaban para agredir a las personas. Fíjate bien, ¿eh? Y sigue diciendo la lectura. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes haber cumplido con estas purificaciones, y son muchas las tradiciones que deben observar. Muchas las tradiciones, ¿eh? Las tradiciones son tradiciones que vienen de nuestros antepasados de generación en generación y que se van inculcando. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Y sigue diciendo la lectura. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron. ¿A quién le preguntaron? A Jesús. ¿Por qué tus discípulos no respetan las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Esa gente metiche, esa gente que se cree intachable, esa gente que se cree que llevan una vida digna y que se creen que son las personas adecuadas supuestamente para corregir a todas las demás personas, cuando son las peores personas que hay. Y se le dejan ir a Jesús para agredirlo. Y así pasa en la actualidad. Esas personas están buscando nomás la manera de cómo agredir a las demás personas. Y cuando encuentran un huequito, una oportunidad, como la encontraron con los apóstoles, se dejan ir sobre todo, hermano. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces, se le dejan ir a Jesús, al maestro de los apóstoles. Le dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no respetan las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó, qué bien salvan ustedes las apariencias. Fíjate bien la respuesta, ¿eh? Jesús ya los conocía, ya sabía que eran unas personas de los peor, pero ellos aguardan las apariencias supuestamente en la personalidad que según ellos llevan de supuestamente una vida intachable. Y le dice a Jesús, qué bien salvan ustedes las apariencias. Con razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribe, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos. Este pueblo me honra con los labios. Este pueblo habla y dice con los labios, pero su corazón está lejos. O sea, habla y dice y vuelve a decir y vuelve a esto y vuelve para allá, pero su corazón está a 5,000 kilómetros de distancia. Su corazón. Realmente los sentimientos del corazón estaban súper lejísimos. Ellos hablaban y hablaban supuestamente por el conocimiento que tenían de la ley, porque eran maestros de la ley y tenían un conocimiento de la ley, pero realmente su corazón estaba lejos, porque no entendían realmente las cosas, no entendían realmente las cosas como tenían que hacerse. Pero ellos hablaban por ese conocimiento, pero su corazón está lejos. O sea que nomás de labios para afuera, porque realmente de su corazón nada, hermanos. No lo honraban realmente con el corazón como tiene que ser, sino nomás de labios para afuera. Y tú, hermano, ¿cómo honras a Dios? ¿Realmente lo honras con todo tu corazón desde adentro?
o nomás lo honras de labios para afuera? Está fuerte la pregunta, hermano. Analicemos y veamos. ¿Sigues tú las tradiciones de los hombres? Así como lo hacían los maestros de la ley, los fariseos y algunos judíos. Seguían tradiciones de hombre. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El culto que me rinden, fíjate bien, dice la palabra de Dios. Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. O sea, el culto, todo lo que hablaban, todo lo que decían, todo lo que hacían respecto a la ley y a Dios, de nada servía, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, la doctrina que enseñan no son más que mandatos de hombres. La doctrina que ellos enseñan son mandatos de hombres. ¿Y cuál es esa doctrina, hermanos, de hombre? La doctrina de hombre, hermanos, son aquellas que nos impone la gente, las tradiciones que la gente nos quiere imponer y que sigamos, que son tradiciones y mandatos de hombre, pero no son de Dios. Un ejemplo muy simple. Si una persona te dice a ti algo que tengas tú que hacer, pero que no lo diga Dios, eso es un mandato de hombre. Acuérdate bien, doctrinas de hombres es algo que nos imponen los hombres que hagamos, pero no Dios. ¿Qué nos pueden imponer los hombres? Que sea una doctrina de hombres, hermano. ¿Qué podría ser? Pensemos, ¿qué podría ser una doctrina de hombres? ¿Qué podría ser? Una doctrina de hombres. Una doctrina de hombres puede ser, hermanos, te lo voy a poner un ejemplo entre millones y millones que puede haber, pero uno claro y concreto para que entendamos. La doctrina de hombres puede ser, hermanos, cuando nos invitan y nos dicen, por ejemplo, aquí que nos dice el 12 de diciembre y nos invitan a que vayamos a realizar esa peregrinación que se hace y todo lo que se hace ese día, hermanos. Todo lo que se hace ese día es engañoso para los hombres, porque en realidad no es algo que Dios quiera que nosotros hagamos, hermanos. Esas son doctrinas de hombres, son mandatos de hombres. Dios no manda a que sigas a otra persona o a otra cosa que no sea a Dios. Porque acuérdate que la palabra de Dios también dice, maldito el hombre que confía en un hombre. Maldito. Entonces Dios no nos dice que vayamos en peregrinación alabando y cantando y haciendo sepa cuántas cosas a un personaje. Dios no manda eso. Esas son doctrinas de hombres, entre otras y otras muchas cosas que en veces nos imponen y que tenemos que estar nosotros con los ojos bien abiertos y con el conocimiento exacto de Dios para que no nos engañen. Si tú realmente, hermano, sigues la doctrina de Dios, te vas a dar cuenta cuando es una doctrina de hombre. Y cuando es una doctrina de hombre, no la hagas ni la ejecutes, hermano.
así te digan lo que te digan, no la hagas. Porque entonces estarías cayendo en el error que caían aquellos hombres que supuestamente llevaban una vida intachable y que tenían el conocimiento de Dios. Y te lo voy a volver a leer, donde dice, el culto que me rinden de nada sirve. O sea, el que tú vayas el 12 de diciembre o en diferentes fechas que ponen a hacer esas cosas, de nada sirve esa peregrinación, de nada sirve ese culto que se hace, porque Dios lo rechaza. Porque esa peregrinación, ese culto que se hace en ese día o en esos días, no es para Dios. No es para Dios, hermanos. Abre los ojos, abre tus oídos y entiende realmente el conocimiento de Dios y lo que Dios dice. Y Dios no quiere que hagamos eso. Entonces, esos son doctrinas de hombres. Hay otras festividades donde van a San Juan de Dios. Hay otras festividades donde van a Zapopan. Hay diferentes festividades y doctrinas de hombres que nos inculcan a nosotros. Y cuando tú realmente no tienes realmente el conocimiento de Dios, puedes ser engañado. Por eso también Dios nos ha invitado a que nos acerquemos a Él y a que conozcamos realmente su voluntad y lo que realmente Él quiere que nosotros hagamos, lo que realmente Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos? Primera, que lo amemos solamente a Él, que lo honremos y lo glorifiquemos solamente a Él en todos los aspectos de nuestra vida y a nadie más. Esa es una. Y la otra, que nos amemos los unos a los otros. En esas dos cosas se resume todo lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Entonces tenemos que estar bien listos para no caer en ese error, como caían aquellas personas, y Jesús se los dice en su propia cara, donde le dice, el culto que me rinden de nada sirve. La doctrina que enseñan no son más que mandatos de hombre. Ustedes descuidan los mandatos de Dios. Fíjate bien, ustedes descuidan los mandatos de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Descuidan realmente los mandatos y lo que Dios quiere que hagan por seguir y aferrarse a las tradiciones de los hombres. Y así se los dice. Y así nos lo dice a nosotros para que tengamos mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y Jesús añadió, ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer sus propias tradiciones. Fíjate qué palabras, hermanos. Y Jesús se las dice a esas personas que se creen de una vida intachable, que se creen de una vida honorable que llevan, pero en realidad llevan una vida miserable. En veces llevan una vida peor que la mía y la tuya, hermanos. Estas personas que se creen intachables, que se creen que llevan una vida digna, que es una vida respetable, en vez son las peores personas. Y también Jesús se los reprocha a ellos en otra lectura, cuando les dice, ustedes aparentan ser sepulcros blanqueados, bien limpiecitos, pero por dentro están todos podridos. Son unas carripañas que híjoles. Y así también aquí se los dice, pero con otras palabras. Y sigue diciendo, fíjate bien cómo se frase, ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios. Lo que nunca deberíamos de dejar es el mandato de Dios, hermanos. Y ellos lo dejaban, el mandato de Dios, para imponer sus propias tradiciones. Y les pone un ejemplo para que entiendan. Todavía Jesús hasta les explica bien con manzanas y todo. Fíjate bien cómo es clara la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios diciendo, así por ejemplo, Moisés dijo, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, según sus doctrinas, según sus mandatos, según sus tradiciones, dicen,
Alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. O sea, supuestamente en aquel entonces, dice la palabra de Dios que los maestros de la ley, que eran muy sabios, que conocían todo y que eran unas personas intachables y todo, dice la palabra de Dios que ellos anulaban el mandato de Dios, y más cuando un hijo supuestamente ya tenía todo lo que tenía ofrecido a Dios, ya se deslindaba de poder ayudar a sus padres, cuando el mandato de Dios y la palabra de Dios dice claramente, tú debes de ayudar a tu padre y a tu madre. Debes de ayudar a tu padre y a tu madre. Pero ellos lo anulaban diciendo que ya no podían, que ya el hijo no puede ayudar ni a su padre y a su madre, porque todo lo que tiene ya lo ofreció a Dios. Y con eso ya se anulaba supuestamente la ayuda que tenían que dar a sus padres. Cuando Jesús les aclara y les advierte. Por eso es que ustedes descuidan las cosas de Dios por imponer sus tradiciones y por imponer su doctrina. Descuidan realmente las cosas de Dios y las disfrazan muy bonito para que la gente se las crea. Y eso es lo que pasa cuando lo engañan a uno, hermanos. Ahí es donde entra la doctrina de hombre, porque disfrazan las cosas de Dios. Y meten a Dios en ese disfrazamiento para engañar a la gente. Fíjate bien, analizamos bien este pedacito para que veas cómo disfrazan las cosas y meten las cosas de Dios para engañar a la demás gente. Fíjate bien. Dice la palabra de Dios. Así, por ejemplo, Moisés dijo, cumple con tus deberes con tu padre y con tu madre. Cumple con tus deberes con tu padre y con tu madre. Ayúdalos, porque ya son personas grandes, ya son personas ancianas que no pueden. Ahora tú ayúdalos a ellos. Y dice la palabra de Dios, y también el que maldiga a su padre y a su madre es reo de muerte. Eso dice la palabra de Dios, que tú tienes que ayudar a tu padre y a tu madre, porque ya son personas grandes, ya son personas viejas, y te corresponde a ti como hijo ayudarle. Y sigue diciendo la palabra de Dios, en cambio, ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. ¿Cómo engañan a la gente? Y lo disfrazan bonito para engañar a la gente. Y lo peor es que utilizando la palabra de Dios. Eso es lo más grave y lo más triste. Que utilizan la palabra de Dios para engañar a la gente. Y la disfrazan bonito a otra manera de lo que Dios dice. Dios aquí dice que debe ayudar a tu padre y a tu madre. Pero supuestamente los grandes maestros de la ley, esas personas intachables, esas personas correctas, ellos deciden y dicen, no, es que si tú ofreces todo lo que tienes a Dios, te deslindas el ayudar a tus padres y a tu madre. Fíjate bien, te deslindas de ayudar a tu padre y a tu madre si ofreces todo eso a Dios. Cuando Dios no dice así, cuando Dios estipula bien claramente que debes ayudar a tu padre y a tu madre, pero no. Disfrazan las cosas y las hacen bonitas y meten a Dios. Entonces ya supuestamente la gente que no conoce realmente lo que Dios dice y lo que Dios quiere, ya nomás con oír que dicen, es que si tú ofreces esto a Dios, ya te deslindas de todo lo demás. Dios no, pues entonces sí, está bien. Y de ahí se agarran para engañar a la gente. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y ustedes ya no dejan que esas personas ayuden a sus padres. Ustedes ya no dejan. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjate bien. De este modo anulan la palabra de Dios. De este modo. Con engaños, con mentiras. Con sus tradiciones. Y aparte utilizando la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmite de generación tras generación. Pero, ¿qué es de ustedes? Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Les puso un ejemplo nomás, pero hacían muchas otras cosas.
muchísimas otras cosas. Y así el ejemplo que te acabé de poner es igual, es un pequeño ejemplo, pero hay muchísimas otras cosas que son doctrinas de hombre y que son disfrazadas, bonitas para que la gente sea engañada. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque tú y yo estamos al servicio de Dios y estamos para obedecer la doctrina y los mandatos de Dios, hermano. No te dejes engañar por ningún motivo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Escúchenme, escuchemos, hermano. Escuchemos la palabra de Dios y tratemos de entender, pidiéndole a nuestro Padre Dios que nos mande su espíritu de sabiduría para poder entender perfectamente lo que realmente Dios quiere que tú y yo hagamos, hermanos, para que no seamos engañados por doctrinas por doctrinas de hombres ni tradiciones de hombres. Y sigue diciendo la palabra: escuchen todos y traten de entender. Escuchen perfectamente y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Ahí ya entra el tema de lo que le reprochaban de la comida. Ya Jesús, después de que los reprende y les dice sus cosas y sus verdades, Jesús les dice a toda la gente que estaba ya ahí, ya a toda aquella gentísima que estaba. Jesús primero reprende a los maestros, a esas personas intachables que querían reprender a Jesús y a sus discípulos, y resulta que los reprendidos y todo fueron ellos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: ninguna cosa que de fuera entre en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella, no lo que tú comes. Eso no te hace impuro. Lo que te hace impuro es lo que sale de adentro para afuera. Y Jesús sigue diciendo: el que tenga oídos, que escuche. Hermano, tú tienes oídos, yo tengo oídos. Entonces hoy Dios nos dice: el que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No entienden? ¿No comprenden? Pero bueno, yo les voy a explicar. ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Nada de lo que entra de afuera puede hacerte impuro. Nada de lo que tú comas y que entra a tu cuerpo te puede hacer impuro, hermanos. Sea lo que sea. Y sigue diciendo la palabra de Dios: pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que sale de su propio corazón. Ojo, esto es lo que sí hace impura a la persona, no lo que come ni lo que entra a tu cuerpo, no. Esto es lo que sí hace impura a la persona, es la palabra de Dios, que lo que sale de su propio corazón. ¿Y qué sale del corazón? Jesús todavía les explica más a fondo para que entiendan, porque a lo mejor si se queda ahí en lo que sale del corazón, no, y pues qué sale del corazón, no entiendo. Pero Jesús todavía les explica más abiertamente para que entienda, y también nos explica a nosotros para que entendamos y no digamos: bueno, ¿y qué sale de nuestro corazón que no entiendo? Aquí va la explicación, cómo Jesús todo lo explica bien para que se entienda. Y sigue diciendo la palabra de Dios: lo que hace impura a las personas es lo que ha salido de su propio corazón. ¿Qué sale del corazón? Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí procede la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Eso es lo que hace impura una persona, lo que sale del corazón. Y eso hoy también debemos de entender y comprender. Y ya Jesús nos explicó qué es lo que sale del corazón, para que entendamos y comprendamos, mis hermanos. Bien, yo aquí me despido de su canal Reflexionando
con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación, que escuchemos atentamente lo que Jesús nos dice, que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero que aparte la pongamos en práctica en nuestra vida. Porque si realmente la ponemos en práctica, entonces vamos a ir siendo obedientes a lo que Dios nos dice. Y vamos a ir cambiando a la persona nueva que realmente Dios quiere que tú y yo seamos, hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre Yahvé. Papito hermoso, Dios y verdadero Yahvé. Hoy en este día, Señor, te agradezco, Padre Dios Yahvé, por la salud, las fuerzas, por los alimentos recibidos, por este techo que tú me prestas, Padre Dios. Y quiero pedirte clemencia, piedad y misericordia, Padre Dios, por mis pecados, por mis errores de mi vida, por los pecados y los errores de mi vida, de mi familia, de mis antepasados y de toda la humanidad. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También en este día y en este momento queremos alabarte, como solo tú te lo mereces, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Queremos alabarte por medio de esta canción, reconociendo que lo que somos y lo que tenemos es gracias a ti, oh Padre de Yahvé. Y por eso queremos agradecértelo por medio de esta alabanza, porque sabemos que nunca te vamos a poder pagar, pero sí queremos ser agradecidos ante ti y ante tu presencia por todo lo que nos das día tras día, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo.
Santo, 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 yo quiero verte. Los ángeles dicen, Santo, 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 yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que se encuentren. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos guíe día tras día hacia el camino correcto que tenemos que seguir, que es el que nos va a llevar hacia la presencia de nuestro Padre y el único y Dios verdadero, Yahvé. Amén.